Doctor, muy buen día, gracias por estar acá en Viva la Vida. Buen día, Doc. Gracias por la invitación, buen día para todos. Bueno, doctor, a ver, muchas preguntas realmente, ¿no? Para hacernos. Primero y principal, no siento, puedo estar equivocada, pero no siento que todos sepamos bien qué es el cardiometabolismo. ¿Podríamos arrancar por eso, por favor? Sí, cómo no. A ver, ya desde hace muchos años conocemos la relación que hay entre ciertos procesos metabólicos, como por ejemplo la diabetes, el exceso de azúcar en sangre o por ejemplo el exceso de peso. Todos estos trastornos conllevan, si uno no los controla adecuadamente, a diferentes complicaciones cardiovasculares, desde el infarto agudo de miocardio, el famoso dolor de pecho agudo, donde se tapa o se obstruye una arteria del corazón, desde el accidente cerebrovascular, el famoso ACV, o inclusive también alteraciones directas del músculo cardíaco. Pensemos que el corazón es como una bomba que está constantemente distribuyendo la sangre a nuestro organismo. Bueno, esa bomba puede fallar y generar cuadros que denominamos insuficiencia cardíaca. Bueno, hay un link, hay una conexión entre trastornos metabólicos como los nombrados, el exceso de azúcar, el exceso de peso, el exceso de grasa y la generación de estas complicaciones cardiovasculares. A esa relación es la que denominamos cardiometabolismo. ¿Por qué? Porque además de aprender ese vínculo, también conocemos ahora diferentes estrategias para poder reducir ese riesgo que desarrolla las complicaciones metabólicas a las complicaciones cardiovasculares. ¿Qué son cuáles, doctor? Porque por lo que estuve leyendo en las últimas 3 décadas, lo que es el diabetes de tipo 2 ha tenido una mayor prevalencia y sin embargo, digo, cada vez estamos más informados al respecto, pero sin embargo, la vida de la gente, digo, digo, este tipo de enfermedades van en aumento, ¿no? Van en aumento. ¿Y por qué si tenemos más información? Bueno, muy interesante tu comentario. Primero pongámonos en marco, es decir, ¿cuán común o frecuente es en Argentina tener diabetes? Bueno, según los registros, diferentes encuestas nacionales, 1 de cada 10 argentinos mayor de 18 años puede padecer diabetes. Y lamentablemente muchas veces no genera síntomas. Diría, la mayoría de las veces tener diabetes es algo completamente asintomático, que si uno no realiza un chequeo de salud, un simple laboratorio, es porque el diagnóstico de diabetes se hace con una simple muestra de sangre en cualquier laboratorio. Si no realizamos ese chequeo no lo podemos diagnosticar apropiadamente. De hecho, se cree que aproximadamente 4 o 5 de cada 10 pacientes con diabetes no saben que tienen la enfermedad. Así que este es un concepto muy importante. Ahora, ¿por qué sigue en incremento? Porque la diabetes está asociada al exceso de peso. Y nuestras comunidades, y esto es a nivel global, y por supuesto Argentina no escapa de esta situación, las comunidades están incrementando su peso, porque hay más sedentarismo. Pensemos que en Argentina aproximadamente 4 de cada 10 habitantes son sedentarios. ¿Qué significa ser sedentarios? Significa que caminamos menos de 150 minutos por semana. No estoy hablando por día, por semana. 4 de cada 10 entran en esa definición. Muy alto. Entonces, el sedentarismo, hábitos inadecuados alimentarios favorecen el exceso de peso y el exceso de peso favorece el desarrollo de diabetes y ahí el por qué se vínculo. Doc, le hago una consulta, me presento, soy Elba. Si hablamos de la diabetes que tiene como incidencia, ¿no?, en esto de enfermedades que tienen que ver con lo cardiológico y demás, hay otras enfermedades que son también muy comunes, ¿no?, como el colesterol. ¿Tiene influencia también? Por supuesto, y gracias por esa pregunta, porque en realidad la diabetes no viene sola, o el exceso de peso no viene solo, sino que es un conjunto de trastornos metabólicos, que nosotros lo llamamos síndrome metabólico. ¿Y qué incluye? Bueno, el exceso de peso, el exceso de glucemia, el exceso de colesterol, el colesterol en cantidades más elevadas en sangre, ingresan dentro de la pared arterial, la van engrosando y la van obstruyendo, por ejemplo. Entonces, el exceso de colesterol también genera daño vascular. El tabaquismo, por supuesto, también. Otras grasas, como por ejemplo los triglicéridos. Es decir, tenemos un montón de otros elementos, además de la glucemia, la presión arterial, que también muchos pacientes por ahí tienen presiones arteriales elevadas y no lo saben porque no da síntomas. Entonces, todos esos conjuntos de factores
diabetes, exceso de peso, exceso de grasa, hipertensión, tabaquismo, confluyen para generar un mayor daño de nuestras arterias. ¿Qué pasa, doctor, con la persona que de repente no tiene exceso de peso, es delgada, pero come mal? Que come mucha cantidad de carbohidratos, muchas harinas, no incrementa, no pone en lo que es su dieta ensalada, fruta. Digo, una persona también que igualmente no tenga exceso de peso, ¿puede tener diabetes? Bueno, la diabetes, hay diferentes tipos de diabetes. Hay diabetes que están más relacionadas con el exceso de peso, otras que están sin relación con el exceso de peso. Es decir, que sí, la respuesta es sí, puede haber, porque son mecanismos diferentes que pueden llevar al desarrollo de la enfermedad. Pero hay una cosa que es muy interesante. Muchas veces pensamos que el exceso de peso lo definimos solo porque en la balanza hay más o menos kilos. Claro. Pero en realidad lo que genera daño vascular es el exceso de grasa, y muchas veces esa grasa se acumula solo en algún sector, por ejemplo a nivel abdominal, y no en otros. Y eso, aunque por ahí no esté generando gran exceso en kilos en la balanza, sí genera o se vincula mayor daño vascular. Porque en definitiva el problema cuando hablamos de exceso de peso no es el exceso de la masa muscular, sino es el exceso de masa grasa, ¿no? La grasa visceral. Exactamente, esa grasa visceral, que es una grasa que deberíamos tener en poca cantidad, si está en mucha cantidad dentro de nuestro organismo, comienza a funcionar mal, comienza a generar un montón de sustancias que inflaman a las arterias y entonces eso favorece al desarrollo de estas complicaciones cardiovasculares. Por ahí, otra forma que tenemos para evaluar mejor esto es el famoso perímetro de cintura. Si ese perímetro de cintura está elevado, por ahí no tienes tantos kilos en la balanza además, pero sí tiene mucho exceso en ese perímetro de cintura, bueno, eso se asocia claramente al desarrollo de complicaciones cardiovasculares. Muy bien, doctor, buen día. Daniela lo saluda. Doctor, hablamos un poquito de los malos hábitos, ¿no? De que tenemos que dejar un poquito de lado. ¿Y cuáles serían los buenos hábitos que uno puede hacer desde casa, en el entorno familiar, incentivar también a los chicos para que desde chiquitos puedan hacerlo? ¿Cuáles serían esos hábitos saludables? Excelente. Bueno, primero, movernos más, ¿no? Ese es uno de los puntos claves. Inclusive entre los adolescentes hay una mayor proporción de chicos y chicas sedentarios. Entonces, acá es clave incorporar más actividad física. ¿Necesito tener 2 o 3 horas por día? No, a ver, con que logremos más de 150 minutos de actividad física por semana, dividido en varios días, tampoco sirve solamente hacerlo una vez a la semana, pero por ejemplo, hacer 30 minutos todos los días de alguna caminata o 50 minutos 3 veces por semana. Bueno, con esto ya logramos reducir nuestro riesgo cardiovascular. Así que el primer punto es la actividad física. Y hablamos de caminar o hablamos de alguna actividad deportiva. Y además, por incorporar pequeñas cosas en nuestra vida habitual. Por ejemplo, si tengo que subir 4 pisos, subo 2 por escalera y 2 por ascensor, o los 4 pisos por escalera. Bajo una parada antes en el colectivo y camino esas 4 o 5 cuadras hasta llegar a mi trabajo, o dejo el auto más lejos. Bueno, incorporar algunas acciones que nos permitan movilizarnos, todo eso suma para mejorar nuestra salud arterial. Así que este es el primer concepto. Cambiar el sedentarismo por tener una actividad física más regular. Segundo, por supuesto, la alimentación. La incorporación de frutas y verduras. Lamentablemente hubo una encuesta, por ejemplo, entre adolescentes. Solamente 1/3 de los adolescentes consumen diariamente frutas y verduras. Es decir, que tenemos que cambiar la cultura también de nuestra alimentación. Incorporar frutas, incorporar verduras, reducir el consumo de sal, reducir el consumo de productos que sean con alto contenido graso, por ejemplo. Todos estos son reducir las bebidas azucaradas, todos estos son elementos que podemos incorporar todos en nuestra familia, en nuestra comunidad, y con eso reducir ese exceso de peso que estamos viendo. Doc, le hago una última consulta y a modo de cierre, ¿no? Los controles, ¿cada cuánto tiene que ser con el cardiólogo? ¿Hay que esperar a tener alguna dolencia, algún malestar, como decís, muscular en el pecho, o tener la presión alta, como una recomendación? Y obviamente que lo vamos a volver a invitar porque nos quedaron un montón de preguntas por realizar. Bárbaro. Bueno, muy interesante esto que también estás consultando, porque es clave. Vieron que hace muchos, por lo menos cuando yo era chico, uno pensaba ir al médico cuando uno estaba enfermo, ¿no? Por ahí, esto es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que consultar al médico
cuando estamos sanos para evitar enfermarnos, porque cuando nos enfermamos llegamos tarde. Por supuesto que tenemos muchas cosas para hacer si ya estamos enfermos, pero también tenemos muchas cosas para hacer para no enfermarnos. Esto que hablamos de prevención cardiovascular. Así que la consulta con su médico clínico, con el médico especializado en cardiología, siempre es oportuna. Y esto va a depender también de cada paciente, pero digamos, si ya hay un exceso de peso o no, si ya tiene algún hábito que es inadecuado y que puede afectar nuestra salud, comenzaremos antes. Y la consulta no implica que nos vamos a llenar de estudios para ver cómo estamos, simplemente con un buen interrogatorio, con un buen examen físico, con algunos datos de laboratorio y quizás algún estudio complementario más, podemos tener un muy buen perfil de cómo está la salud arterial del paciente y entonces dejar mejores hábitos, digamos, mejores consejos para cuidarnos y evitar el desarrollo de estas complicaciones cardiovasculares. Bien, doctor, realmente muy claro todo. Le agradecemos muchísimo su paso por acá, por Viva la Vida. Y bueno, a empezar a tener mejores hábitos para poder evitar justamente todo lo que tiene que ver con el cardiometabolismo. Gracias, doctor. Que tenga muy buen día. Muchas gracias. Gracias a ustedes por convocarme. Pasaba el doctor Hugo Sanabria, jefe de la Clínica de Diabetes del Instituto Cardiovascular, también cardiólogo. Chicas, un tema realmente para tener en cuenta.